Muy buenas tardes, estimados socios. Un gusto saludarlos nuevamente. Aquí estamos reunidos esta tarde para este webinar que se enmarca dentro del trabajo que ha venido realizando el Grupo Apoyo Socios de la Cámara. Y como es de costumbre ya en estos ciclos, hoy con un tema muy interesante relacionado con la toma de decisiones de la empresa en tiempos difíciles. Como ustedes bien saben, y es usual en nuestros seminarios, está habilitado el chat del Zoom para que ustedes puedan ir haciendo preguntas durante la presentación, y como la idea es que esto sea lo más interactivo posible y no sea una presentación, sino más bien una conversación con ustedes, los invitamos a hacernos las preguntas a medida que vayan surgiendo, de modo que nuestro expositor las pueda ir resolviendo en el minuto. Como es costumbre, nos acompaña esta tarde el socio y integrante del Grupo Apoyo Socios, Juan Pablo Berchueren, que es el anfitrión de esta tarde y por lo tanto le corresponde hacer la presentación de nuestro interesante invitado. Juan Pablo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Gonzalo, buenas tardes a todos nuestras socias y socios de la Cámara. Están todos muy bienvenidos y bueno, hemos seguido con este ciclo de webinars y conversatorios. Ya es nuestro tercer programa que tenemos hoy día, y hoy quisimos invitar parte de una de las empresas que tiene convenio con la Cámara, que es Integral Chile. Quien nos acompaña hoy día es Nemo Castelli, que es director de Integral Chile. Nemo es una persona con una trayectoria bien importante en el mundo de la construcción y en el tema financiero. Me recuerdo que hace algunos años participaste muy activamente en el Comité de Contratistas y Proveedores de la Cámara, así que es un amplio conocedor y de lo que hoy día está sucediendo en el mercado de la construcción. Así que, sin más preámbulo ni rodeo, yo creo que partamos con las preguntas. Gonzalo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, para entrar en contexto, tal vez un primer tema muy importante que podamos tratar esta tarde con nuestro invitado es respecto de la información de la empresa. ¿Cuál es la información que tenemos que estar atentos? ¿Qué es lo que tenemos que revisar respecto de actividades, resultados de la empresa, conocimiento de la situación financiera, estados de situación? Por lo tanto, Nemo, tal vez la primera pregunta sería ¿cuáles son los elementos esenciales para una correcta administración de la empresa en este entorno complicado que estamos viviendo hoy día? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Un agrado estar acá por la invitación. Y para mí la Cámara es una casa conocida, ¿verdad? Que participé, como decía Juan Pablo, en un par de comités hace tiempo atrás. Y más aún, cuando yo era aún estudiante en la universidad, trabajé en la Cámara del Departamento de Estudios, así que para mí es una casa muy conocida. Sin duda que la información en épocas difíciles como la actual es fundamental. Hay que considerar que la empresa constituye una entidad que genera una actividad que debe tener un resultado previsto y un resultado que permita operar a las áreas que corresponden. Es muy tradicional que en actividades como la agricultura o la construcción, muchos empresarios se concentran demasiado en el tema específico del campo, el agricultor, o de la obra, el constructor, pero hay que tener en consideración que la gestión de la empresa es esencial. El tema número uno es la información. Una empresa debe tener información al día, actualizada, confiable, de forma permanente. Disponer de balances mensuales permite corregir, permite innovar, permite optimizar y poder proyectar la empresa a futuro. Esa información es esencial que sea en detalle. Cuando estamos en una época difícil, y esto va a ser siempre por lo demás, es que todo empresario tiene que tener un plan de desarrollo, un plan de negocios, con metas por cumplir, con un costo determinado para adaptarse al mercado. Si no cuenta con un sistema de información detallado, es imposible poder operar, es imposible optimizar. En conclusión, se requiere información al día, confiable, permanente, desde el punto de vista contable y operacional. Nemo, y en esos aspectos administrativos y de gestión,
¿Qué crees tú que habría que resaltar, que son claves para no solamente lograr un éxito, sino que tener una tranquilidad de que tu negocio es sostenible en el tiempo? Bueno, cualquier actividad, cualquier empresa tiene un ingreso producto de su venta, de su gestión. Y ese ingreso debe ser capaz de financiar todos los ítems dentro de lo que se genera de gasto. Primer punto es cuánto vendo. Segundo, cuál es mi costo directo para producir lo que yo vendo. Y te genera un margen de operación. Pero después de eso, hay una serie de otros gastos. Gastos de administración, gastos de transporte, personal, etc. Y eso debe ser financiado por este margen operacional. Además de eso, está el tema financiero. Las empresas que tienen capital propio es muy fácil operar, pero no tienen un costo financiero. Habitualmente es una combinación de capital propio con préstamos bancarios o otro tipo. Claro. Y hay que financiar el costo financiero, el gasto del banco y los intereses. Además, si la empresa ha hecho inversiones o ha tenido deudas históricas, ese margen de operación también tiene que ser capaz de absorber, abonar esa deuda y poder extinguir en algún minuto. Entonces, hay que tener muy clara la película de lo que es, cómo funciona cualquier negocio. Venta, costo directo, costos indirectos, gastos financieros, resultados. Juan Pablo, una pregunta para los dos. No todos nuestros socios son expertos en finanzas, no todos tienen acabados conocimientos de contabilidad. ¿Cómo el Grupo Pollo Socios puede apoyar en la gestión de las empresas? Porque parece, y yo lo digo como abogado, no como experto en finanzas, ni como... de repente es como un poco difícil manejar toda esa información y efectivamente lograr lo que está señalando Nemo, de llevar esa información, de conocerla, de manejarla, para ver cómo está hoy día enfrentando la empresa estos tiempos difíciles. Entonces, ¿cómo desde la Cámara, cómo desde el Grupo Pollo Socios podemos colaborar con nuestros socios en obtener, en manejar, en conocer esta información? Sí, buena pregunta, Gonzalo. Bueno, parte de lo que estamos haciendo hoy día como Grupo Apoyo Socios, justamente estos convenios con Integral Chile y con otras empresas, para que sean ellos los que definitivamente puedan apoyar y puedan orientar al socio en esta toma de decisiones. Y parte de lo que tú preguntabas, Gonzalo, tiene que ver un poco, Nemo, lo que te iba a preguntar. Lo que nosotros hoy día en nuestro día a día, en la obra, en nuestros proyectos, que tiene que ver con el flujo caja. Que es este flujo caja proyectado que cuando tú estudias tu propuesta, te la adjudicas y tú dices, mira, tengo, qué sé yo, 4, 5, 6 meses de gasto financiero, operativo, y recién el estado pago me va a llegar puedo emitirlo al tercer o cuarto mes. Hay que financiar esos 4 meses. Entonces, sí, por ahí va esa ayuda que yo creo que ustedes como entidades financieras pueden de alguna manera apoyar en eso, lo que preguntaba Gonzalo. Obviamente que toda actividad tiene como función cumplir sus compromisos, financiarlos y sobrevivir y tener una utilidad para poder tener un margen que es razonable en cualquier cosa. Muchas personas confunden la caja con el resultado. Son cosas distintas. Ahora, evidentemente que este tema financiero o contable para muchas personas lo ven como complicado. Y la verdad es que es muy simple. Es llevar la cuenta exacta de todos los movimientos que se desarrollan en un negocio, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de costos y de gastos en general. Yo he escuchado a muchos empresarios, algunos grandes incluso, que me dicen, no, el problema contable, esos problemas de contador, problemas tributarios del contador. Yo me dedico a la obra. Es un error. Porque la obra, lo que haga la obra, el costo que tenga, los tiempos que use en cada etapa, van directamente relacionados y afectan al resultado general de la empresa. La contabilidad es una herramienta de trabajo. La contabilidad me puede decir a mí día a día, mes a mes, incluso día a día, muchas empresas lo llevan, ¿qué está pasando con mi negocio? ¿Estoy cumpliendo mi objetivo que sea positivo o no?
el flujo de caja es como yo financio la operación. Normalmente se financian las obras con un porcentaje de caja propia y un porcentaje de créditos bancarios u otro tipo. En ese aspecto, yo tengo que hacer una proyección de caja que es distinto a la proyección de resultados. La caja es cómo voy pagando las instancias antes que yo cobre el 100%. Y eso tiene que ser financiado. ¿Cómo vas a financiar la obra? Mientras más me demoro, obviamente que necesito caja más grande, un costo financiero más alto, y eso me crea un problema de resultado. Son vasos comunicantes haciendo cosas distintas. Yo he escuchado a algunos empresarios que lamentablemente confunden la caja, el resultado, y además con el bolsillo propio. Son cosas distintas. El orden y la información en cada uno de ellos es fundamental. ¿Qué podemos hacer los asesores? Yo estoy de asesor a empresas, es darle las herramientas, la estructura, los sistemas para poder llevar el control y conocer día a día, minuto a minuto, qué está pasando con mi gestión, con mi empresa. Oye, Nemo, te vamos a llevar a otro plan que tiene que ver con los planes de negocio y las proyecciones. Algo que en nuestro rubro a veces cuesta tener unidades comerciales dentro de las empresas constructoras, dado porque por diferentes razones, principalmente poco la mirada es que se debe mucho a la operación y poco al negocio mismo, a la proyección de negocio. Entonces, hoy día tenemos un mundo cambiante, tenemos, qué mejor ejemplo, lo que nos ha tocado pasar con la pandemia y previo a eso, con lo que nos tocó vivir como país. Entonces, ¿qué importancia tiene esa gestión comercial y el análisis del mercado en una situación actual y tan cambiante? Mira, hay varios aspectos. El primero es que la gestión comercial de cualquier actividad es fundamental para poder yo tener un negocio que ofrezca a mis clientes, o clientes potenciales, lo que los clientes quieren, lo que el mercado necesita. Muchas veces yo puedo ser también un creativo y desarrollo un proyecto nuevo, pero eso es una prueba. Normalmente los negocios parten llevando al mercado lo que el mercado quiere. En esa actividad, el director comercial o el responsable comercial o el jefe de venta de cualquier empresa, cualquier actividad, es el que lleva la voz del mercado al negocio. Ahora, como decía hace un rato, la empresa debe tener un orden tal de que yo tenga un plan de negocios. ¿Qué significa eso? Proyectar en el tiempo la actividad de la empresa, proyectar en el tiempo cuánto voy a vender, qué voy a vender, con qué costo voy a operar, qué resultado voy a tener. Y en base a eso, qué financiamiento necesito, cuál tengo, cuál no tengo. Entonces, la gestión comercial o la venta es el punto de partida de cualquier negocio, cualquier actividad. Si yo sé que tengo una venta de determinado volumen, de determinados productos, puedo proyectar un resultado, que es por lo demás lo que cualquier financista va a pedirle a un empresario. Demuéstreme que tiene un negocio que es rentable, que es positivo y cómo me va a pagar. ¿Cómo lo demuestra? Con un plan de negocios en el tiempo, que se transforma en un proyecto de financiamiento y un proyecto, una estimación de resultados. Son vasos comunicantes y van de la mano. Ese es un poco el objetivo. Nemo, y en ese sentido, ¿cuáles son los aspectos o temas principales que debe contener un buen plan de negocio? Ya hemos hablado de la contabilidad, hay una pregunta bien interesante en el chat que se las quiero hacer después, pero ya hemos hablado de la información de la empresa, pero ¿qué aspectos relevantes tiene que contener un plan de negocio, como tú mismo has señalado, para que un financista me compre mi proyecto? ¿Qué le tengo que entregar? ¿Qué le tengo que mostrar? El plan de negocios es fundamentalmente proyectar en un periodo determinado, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, que es lo habitual, qué va a pasar con mi actividad, con mi negocio, con mi empresa. ¿Cuánto creo que voy a vender? Tengo que tener fundamentos, el por qué pienso que voy a vender ese volumen. Segundo, ¿a qué precio lo puedo vender? Está el mercado, hay que hacer el estudio de mercado, hay que revisar qué pasa con la competencia. ¿Qué ventajas tengo yo como empresario, como empresa, ante la competencia que puede llegar en mejores condiciones?
¿Qué ventajas tiene mi proceso productivo? Que puedo optimizarlo y a lo mejor llegar a un costo menor que mi competencia. Entonces, proyectar mi venta, proyectar mi costo y decir yo en este plazo de 1 año, 2 años o X plazo, voy a vender tal monto a tal costo, que me genere un margen operacional de tanta plata. Ese margen tengo que revisarlo y ver si me sirve o no me sirve para financiar mis costos fijos. Y si no me sirve o no me sirve para financiar mi financiamiento externo. Ahí entra a jugar de qué capital dispongo, qué capital de trabajo. Puede que ese capital de trabajo sea insuficiente, que es muy habitual, y tenga que pedirle al banco o a alguien la mitad de lo que necesito, un calendario de recursos durante un periodo. Pero si mi proceso productivo se demora, me complica el financiamiento, me complica el costo. Entonces, el plan de negocios es simular qué va a pasar con mi empresa en un periodo de tiempo. La venta, el costo, el financiamiento y el margen. Oye, Nemo, partiendo, claro, de tener un plan de negocio... Perdona, cuando uno va a un departamento de riesgo de un banco, que yo voy mucho porque asesoro temas financieros, se me piden, tráigame la proyección de la empresa a 3 años. Claro. ¿Qué es eso? Primero que nada, ¿dónde están hoy día? ¿Quién es la empresa? ¿Qué tiene? ¿Qué debe? ¿Cuánto debe? ¿A quién le debe? ¿Con qué costo? ¿Qué va a vender? ¿A qué precio? ¿Cuál es su margen? Es muy chico el margen, no va a poder pagar. ¿Puede rebajar su costo? Proyectar la función general de la empresa, su operación en un periodo de tiempo. Y eso, para terminar este punto, si nos ubicamos en el momento actual, y me ha tocado en muchos casos de clientes, planes de negocio desarrollados el año 16, 17, 18, 19, el 20 no sirven para nada. Y el 20 y el 21, lo que dice el 20 tampoco. Y hoy día estamos en el 23, lo más probable es que muchos aspectos hay que cambiarlos, una vez más, porque estamos viviendo un momento de incertidumbre, de cambio, de aumento de costos, y que me obliga a revisar mi operación. ¿Cada cuánto crees tú que deberíamos revisar este plan? ¿Cuánta frecuencia? Porque uno dice, con este mundo cambiante, con esta volatilidad... En épocas normales, 1 vez al año. Y si hay algún elemento que dentro del año tuvo un cambio significativo, se revisa. Pero hoy día, yo diría que es una revisión casi permanente. Nemo, Mario Díaz nos pregunta en el chat, ¿cómo se llevan estos conceptos a la pyme, a la pequeña empresa? Porque son conceptos comerciales y probablemente uno piensa que son las grandes empresas las que están revisando permanentemente sus planes, las que están revisando permanentemente la información, pero ¿cómo se lleva esto a la pyme? Y sobre todo, señala la pregunta, en aquellos mercados donde la obtención de trabajo es principalmente a través de propuestas para terceros, o sea, son empresas pymes que trabajan, cotizan y licitan para empresas más grandes. ¿Cómo se baja esa información? Mira, en la práctica, toda gestión, todo comercio, toda producción, cualquier negocio, muy pequeño o muy grande, necesita hacer una estimación de qué va a pasar con su negocio. Un plan de negocio. Un plan. Ahora, obviamente que la pyme tiene menos recursos, mucha gente piensa, pero no, eso es muy simple. Hay un esquema de trabajo donde yo puedo ir permanentemente corrigiendo las distintas variables. Si me subió el precio porque subió el dólar, tengo que corregir mi costo y corregir mi precio. Pero el mercado no lo ha corregido. Tengo que ver si soy capaz de no subir el precio. Y eso se lleva en tablas muy simples. O sea, la pyme sí puede hacerlo. Para la empresa más grande es más complejo, pero no es una dificultad mayor desde el punto de vista técnico. Lo esencial es tener claro cómo hay que llevarlo, qué elementos considerar, qué variables hay que estar manejando. Ahora, obviamente que en el caso de propuestas, en el caso que es muy típico, yo trabajé muchos años dirigiendo una empresa grande dedicada a estructuras de acero. Yo tomo una propuesta que tiene precios fijos o no fijos. Puede haber una cláusula de reajuste con un polinomio o con un reajuste por IPC o el dólar. Pero yo ahí tengo que abordar el riesgo. En épocas de incertidumbre como la actual,
la evaluación del riesgo es esencial. ¿Cuáles son mis riesgos hoy día? ¿Que la inflación siga alta o no? Hay costos que están en discusión a nivel político que van a afectar por modificaciones que pueden haber en la legislación vigente. Sabemos que nuestro país está hoy día en una situación económica de estancamiento. Recién escuchaba en la radio de que se espera para el mes pasado un punto negativo de la actividad económica. Entonces, todo eso me lleva a estar permanentemente viendo mis realidades desde el detalle. Mi realidad de si tengo un contrato a largo plazo con un reajuste predeterminado, si ese reajuste predeterminado me sirve o no me sirve, me cubre todas las variables que están permanentemente cambiando o no. El análisis de riesgo es clave. Oye, Nemo, y en ese contexto del riesgo, estamos en un mercado cambiante, en un entorno de alto grado de incertidumbre, ahí para todos nos pasa, en nuestra actividad y en otra. Entonces, claramente el control de riesgo se torna fundamental. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia del control de riesgo para nuevos contratos que pueda tener, por ejemplo, lo que nos pregunta este socio que es una pequeña y mediana empresa, una pyme, sumado al contexto actual? Entonces, ¿cuáles crees tú que deberían de ser esos controles de riesgo? ¿Cómo debería llevarlo? Frente a un contrato yo tengo el precio de venta fijo, o a lo menos, en el mejor de los casos, con una cláusula de reajuste. Sí, minimizar los riesgos, finalmente. ¿Cómo minimizo el riesgo? Teniendo la certeza que tengo una capacidad de manejo de mis costos suficiente para absorber porcentajes de desviación de aumento de costos. Que tengo una forma de trabajar tal de que mis plazos son controlables. Que tengo la seguridad de que mis materiales o materias primas o materiales fundamentales puedo contratarlos, comprometerlos a un costo que me permite absorber el costo de mi proyección. En el fondo es controlando las distintas variables de cada actividad. Si tengo un descontrol de variables o alguna variable, no me queda otra cosa que agregarle un eventual gasto o costo adicional de imprevistos. Yo sé que siempre los contratos llevan un imprevisto. En épocas cambiantes el imprevisto, cuando es muy pequeño, se queda muchas veces corto. Ahora, obviamente el otro día me decía un empresario, es que si le agrego un imprevisto adicional quedo fuera de mercado. Bueno, ahí tienes que ver otro tipo de variables. ¿Te vas a endeudar o te vas a endeudar? ¿Puedes absorber una pérdida o no puedes absorber una pérdida? Si absorbes una pérdida, ¿pone en riesgo la existencia de tu negocio o no? Entonces, todo este tipo de variables son los que es el control de riesgo cuando asumo un contrato importante, sobre todo si es a largo plazo. Nemo, y en ese sentido, cuando tú, sigo pensando en la pyme, que es el foco de nuestro seminario de hoy, cuando tú estás inmerso en un mercado que es altamente competitivo y tú te presentas a una licitación con varios otros actores que están también tratando de quedarse con el proyecto, ¿cómo juegan estas variables? ¿Cómo las puedo llevar a la práctica y las puedo bajar de modo de lograr mantener este equilibrio que tú señalas, pero también tratar de hacer frente a un proyecto, entregarlo en tiempo, en plazo, exitosamente, sin que signifique, como tú señalabas, endeudarme o tener que buscar algún otro tipo de soluciones? Mira, lo fundamental es tener el control de las variables del negocio. Un precio cierto, y si es un trabajo a largo plazo, un reajuste cierto, porque sabemos que van a haber cambios. 2, un costo cierto. También materiales es manejable, pero muchas veces el rendimiento del personal es un problema importante. El costo del personal, sabemos que van a haber algunos aumentos en los próximos años. Entonces, tener cero riesgo es imposible. Y poder tener un riesgo controlado es tener pequeños márgenes dentro de mi costeo que me permite cubrir esos riesgos. O tener reservas en mi empresa o en mi negocio capaces de cubrir esos riesgos que no voy a poder controlar o que se pueden descontrolar en el tiempo.
es así, no hay otras opciones. Pero el punto de partida es tener un control rigurosísimo, detallado, como decía en un comienzo, de qué pasa con cada elemento, con cada gasto, con cada operación de mi empresa. Y eso lo dice la contabilidad. Y la contabilidad que no está al día, que se usa a fin de año para pagar los impuestos, no sirve. La contabilidad es una herramienta de trabajo para poder definir riesgos, para poder controlar riesgos y poder saber cuáles son mis márgenes. Gracias, Nemo. Aprovecho, ya que volviste al tema de la contabilidad, a una pregunta que se nos había quedado respecto a ese tema. La contabilidad, señala el socio que nos escribe, está básicamente orientada a la tributación. ¿Cómo hacemos que la contabilidad converse con la gestión de la empresa para poder lograr lo que tú nos has contado de las proyecciones, del análisis de riesgo? ¿Cómo llevamos la contabilidad para que sea una herramienta útil y que no nos quedemos solamente en el ámbito más tributario? Sí, mira, la verdad es que hoy día con la tecnología y la computación hay muchísimos programas que son adaptables a todo tipo de empresas e incluso tienen algunos links que tú puedes detallar de acuerdo a lo que tú requieres. O sea, tener información de detalle y al día, desde el punto de vista técnico, es fácil. Lo importante es que exista alguien que lleve esa información al día. Es cierto, uno paga impuestos una vez al mes y una declaración de renta una vez al año, y la contabilidad te define ese tipo de aspectos. Pero la información de la marcha de la empresa, cómo evolucionan sus costos, el rendimiento del personal, cómo evoluciona el gasto financiero, cómo evoluciona mi cobranza, te lo dicen los números. Y eso es nada más y nada menos que llevar las cuentas al día. Eso es lo que se llama finalmente un control de gestión, donde está el tema financiero. Bueno, en las empresas más grandes siempre hay un controller, un contralor, un control de gestión. Y en la empresa pequeña tiene que hacerlo el mismo empresario. Yo proyecté que iba a gastarme, voy a inventar, 45 horas hombre por tonelada de producto que estoy haciendo en acero. Bueno, si gasté 48, algo pasa. O me equivoqué, o realmente hay un problema. Hay que corregirlo. Y si eso lo llevo a ese control mensual, incluso algunas empresas lo llevan diario, es muy difícil poder corregir. O sea, en la práctica yo diría que el mensaje fundamental es información para que la gestión sea eficiente, información para corregir los errores, información para poder absorber imprevistos. Y eso es detallado. Sí. Y en ese contexto, el tema del financiamiento. Sí. También es algo que creemos que es importante y que muchas veces esa gestión que uno tiene que hacer de cómo financiar mi proyecto a veces es mucho más grande de lo que la empresa puede absorber en el futuro. Sí. ¿Qué riesgos, cómo tengo que abordar un proyecto donde, por ejemplo, está apalancado el 50% de mi proyecto? ¿Cómo minimizo esos riesgos? ¿Cómo hago una buena gestión de financiamiento? O sea, el ideal es tener el financiamiento previsto, acordado y controlado. O sea, tengo un proyecto, tengo un porcentaje que financio yo mismo, un porcentaje que financia proveedores y un porcentaje de ir al banco. Claro. ¿Qué es lo que yo hacía cuando administraba empresas? Me iba al banco antes de. Tengo este proyecto en estas condiciones y ya tenía una sensación, una pista de a qué puedo acceder. Si tomo un proyecto que necesita un financiamiento importante del banco y mi situación de empresa no es de excesiva solvencia, tengo que preocuparme. Pero no tengo la certeza que me van a prestar la plata. Ahora, ¿qué pasa hoy día? El mercado financiero está complicado. Yo estoy casi todos los días conversando con bancos. Clientes nuevos, el 90% de los bancos no. Actividades, depende del sector económico, la mayoría de los bancos te dicen estos sí, estos no. Un caso ajeno a la construcción, pero para poner un ejemplo. Por ejemplo, los fruteros, exportadores de frutas. El arándano es una fruta muy famosa hoy día en el mundo, pero el productor de arándanos en Chile está complicado porque han cambiado las variedades.
porque Chile llega una temporada que el resto de los países productores están todo el año. Entonces, ya los productores de arándanos hoy día están sin financiamiento en los bancos. 3 bancos en los últimos días me dijeron, arándanos no. La construcción ha tenido una mala imagen en el último tiempo, porque hay menos proyectos, porque la inversión ha bajado, por todas las dificultades de permisos, acciones en contra de ciertos proyectos. Entonces, hay un ambiente negativo. Entonces, el ambiente de control de riesgo del banco dice y promueve y define qué negocios estamos dispuestos a financiar y cuáles no. Lamentablemente la construcción hoy día está con una mala imagen en muchos bancos. Y eso es complejo, es difícil. Ahora, hay otras alternativas también de financiarse. Nemo, tú hablaste del realismo. Cuando un contratista, una pyme, se enfrenta a un proyecto que está en el borde de poder afrontarlo, ¿qué recomendaciones das? Porque hoy día, de repente, un proyecto que te va a dar trabajo por 2 años, pero a lo mejor la empresa no es capaz de asumirlo financieramente. ¿Cómo puedes minimizar ese riesgo? ¿Qué recomendaciones podrían ustedes entregar? La palabra realismo que tú dijiste, Juan Pablo, es la clave. Entonces, realista con mi situación de mi empresa frente a ese negocio. Que se ve atractivo, que se ve Se ve interesante. atractivo, pero el riesgo es alto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un control de riesgo y análisis del riesgo. Si me va mal, en el peor de los casos, ya voy a perder X dinero. ¿Soy capaz de absorberlo? ¿Soy capaz de afrontarlo? ¿O esa eventual pérdida me liquida el negocio? Ese es el tipo de cosas que hay que sensibilizar. Y para poder concluir con precisión y con la fortaleza que se requiere, hay que tener información. Por eso que yo insisto mucho en la información, porque me ha tocado a muchas empresas que lamentablemente la información es muy escasa, o muy general, o inútil. Típico en los balances. Otros gastos. Varios acreedores. Varios deudores. ¿Qué es eso? No sirve. Tiene que ser algo preciso, conocido, que yo pueda manejar. Y si yo conozco el detalle, voy a poder hacer un análisis de riesgo correcto. Y frente a lo que tú me decías recién, ¿asumo o no asumo este riesgo? Si tengo el detalle controlado, me hace más fácil tomar la decisión. Y con esto termino la idea, pero una vez que tienes la información y vas viendo que el proyecto no va por buen camino, Sí. hay que tomar decisiones. Claro, ahí hay que decir, ¿Y cuándo y cómo? Porque conversábamos recién que de repente el empresario de repente tiene que tomar decisiones que a veces son dolorosas para su empresa. A lo mejor bajar la cortina, como hemos visto durante estos últimos meses. Entonces, tienes la información, pero muchas veces el dueño de empresa, el empresario, no toma la decisión de decir hasta acá llegamos. mira, primero que nada a nivel de un proyecto. Por ejemplo. Claro. Surgió un problema, llegó hacia el costo, tengo una dificultad. A ver, digo, denme 48 horas para revisar. ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto es mi pérdida potencial? ¿Estoy dispuesto a aceptarla o no? ¿La soporto o no la soporto? Y la otra parte, hay empresas que tienen problemas históricos, tienen deudas de arrastre, que tienen que financiar y que tienen que compatibilizar con lo que el negocio produce. Y vuelvo un poco al principio. Si mi negocio hoy día es un negocio positivo, que renta un monto X, puede que ese negocio sin deuda sea maravilloso. Con deuda hasta cierto límite funciona. Si tengo una deuda de arrastre y una mochila, como dicen algunos, muy grande, es imposible. Entonces, yo diría, lo importante es en esos casos, vuelvo a lo que decíamos hace un rato, proyectar. Tengo un negocio de X rentabilidad y tengo una deuda histórica de tanto, ¿cuánto tiempo necesito para pagarla? ¿Cuánto tiempo le puedo demostrar o pedir al banco que me dé de plazo con los datos que tengo hoy día de la situación de mi empresa, con lo que genera mi empresa de rentabilidad? ¿Cuánto tiempo necesito que me dé de plazo para poder pagar la deuda histórica? Si ese plazo
no funciona y es imposible que pague, lo sano es entrar a liquidar. Cuando tengo un negocio, que cualquier cálculo que haga de su rentabilidad me da un plazo de pago de la deuda histórica tan grande que hoy hay que trabajar 10, 15 años para pagar deudas, con un riesgo que eso funcione, porque también hay probabilidad de que 5 años más pasen cosas en el mercado que van a cambiar de nuevo. Pues realismo. Realismo y control de riesgo. Nemo, y con ese mismo realismo, si es que no es posible un financiamiento a través de entidades formales, ¿no? O sea, bancos, fondos de inversión, podría existir también la tentación de recurrir a algunas entidades no tan formales, ¿no? Por no calificarla de otra manera. Sí. ¿Qué hacemos frente a esa tentación? Porque puede suceder, puede ser el caso. A ver, hay financiamientos hoy día en el mercado, yo diría los financiamientos normales, de 3 o 4 tipos. Obviamente el financiamiento bancario, de los nuevos 10 bancos que tenemos en Chile, que tiene sus costos definidos, más o menos promedio, y todos sabemos de qué estamos hablando. El segundo, hay un financiamiento que otorgan las entidades financieras llamadas no reguladas. No reguladas significa de que no tienen las exigencias de un banco y que es un grupo bastante grande de empresas que ha crecido mucho, que partieron con factoring y con leasing. Y son hoy día entidades que son capaces de financiar capital de trabajo, proyectos, inversiones. Hay ahí un grupo, nosotros en nuestra consultora trabajamos con, creo que son 2 en este minuto, empresas de este tipo, que son entidades financieras alternativas a los bancos. En general son algo más caras que los bancos, pero es algo razonable. Yo he financiado proyectos recientemente con una de ellas, un proyecto de una empresa que está fabricando celdas de flotación para la minería, que tenía una venta que no podía financiarla y se hizo un acuerdo con una entidad financiera que le prestó la plata para financiar temporalmente lo que necesitaba. Hay también fondos de inversión, y ya esos están pensados más que nada para aportes de capital. Hay aportes de capital que pueden ser temporales o definitivos. Hay entidades que te dan un aporte, dice, ok, te compro un 30% de las acciones, pongo tanto dinero y al cabo de 5, 6, 10 años, tú tienes que recomprarme las acciones con un monto mínimo de interés. Es una alternativa. O también aportes reales en que tienes un socio. Lo otro que hemos generado en el último tiempo, se ha dado mucho, fusiones de empresas. Normalmente cuando son 2 empresas que son del mismo rubro, que son competidores y se fusionan, se generan gastos virtuosos, porque siempre hay disminuciones, hay economías de escala. ¿Ya? Y en ese sentido, el leasing y el factoring parecieran ser como los más comunes. Tú señalaste que tienen costos un poquito superiores a los bancos, pero no tanto. Te amplío un poquito. La verdad que esas empresas que partieron, ellos partieron el negocio con leasing y con factoring, pero hoy día están financiando proyectos, están financiando importaciones, están financiando activos, están financiando inventarios. Por ejemplo, yo de una empresa tiene un inventario muy grande de sus elementos que vende, una empresa del área de seguridad, y todo lo que estaba en bodega, el 60% de su bodega, se hizo un crédito con una de estas empresas de entidades financieras y con un acuerdo de ir retirando progresivamente a medida que necesitaba la mercadería. Y eso, me imagino, tiene una tasa de interés más alta que un banco normalmente. Más alta que los bancos, pero es una tasa de interés aceptable. Obviamente que hay particulares que prestan plata, pero yo no estoy hablando de eso. No, eso ya... Eso es otro mundo y mejor hay que dejarlo de raíz afuera. No, aquí estamos hablando del mundo... El mundo formal. Mal llamadas empresas no formales porque no son bancos, pero siempre seguimos dentro de la institucionalidad, sí, a eso nos referimos. Mira, hay muchos, se pueden nombrar algunos que son bien conocidos, como un Firameris, un Tanner y muchos más. Son empresas serias, gente que además tienen un control del CMF, pero no pueden ellos hacer ciertas actividades que todos están dispuestos solo a hacer los bancos. Buenísimo. Gracias.
Oye, no sé si tenemos más preguntas, Gonzalo. No, no en el chat, no en el chat. Pero como siempre a todos nuestros invitados, Juan Pablo, no sé si le podemos pedir a Nemo que nos haga un brevísimo resumen de lo que hemos conversado hoy día, Sí, buenísimo. de los conceptos Sí. que en su opinión son los más relevantes y que tienen que quedar en la retina de nuestros socios. Mira, yo creo que lo importante es que estamos viviendo un momento de incertidumbre, un movimiento de cambios, un movimiento de mucha variable que no puedo controlar en el mundo de las empresas. Y eso ha afectado bastante al área de la construcción. Y la única forma de poder sobrellevar y tener buen éxito en este tipo de situaciones es, tal como ya he dicho, control riguroso de la información, es saber exactamente qué pasa con mi empresa, tener un análisis permanente de dónde estoy, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, control de riesgos. Y lo más importante, si tengo una situación que ya se me descontrola, acudir inmediatamente, si no puedo hacerlo yo solo, a quien es especialista para poder solucionarlo. En general, las empresas que han tenido que liquidar, cerrar o que quiebran, como se decía antiguamente, es que llegan muy tarde. Llegan muy tarde a buscar la solución definitiva. Hoy día hay una ley, la 20.720, que se llama de reemprendimiento y liquidación, que permite negociar pasivos a plazos que son compatibles con los flujos. Y eso es una herramienta interesante. Mucha gente es reticente a eso, pero se usa cada día más. Es una herramienta realmente válida y que ha permitido que muchas empresas salgan adelante. En casos extremos son esos, obviamente. Pero yo diría, lo más importante, realismo, información y toma de decisiones rápidas. Si tengo dificultades, si sigo esperando, si sigo pensando que es mi negocio toda la vida, el negocio de mi familia, mi padre, está bien, pero... Es como un hijo. Claro, es que siempre se ha hecho así, nos ha ido bien en la familia, me decía otro día un empresario. Está bien, le digo, pero el mundo cambió. El mercado cambió, los costos han cambiado, el interés del mercado es otro, la tecnología te lleva a otros caminos para poder actuar. Entonces, realismo y actuar a tiempo. No hay más preguntas, Juan Pablo. Así que, Oye, bueno, queremos de verdad agradecer a Nemo hoy día por esta exposición, por estas explicaciones y nos has aclarado muchas cosas de manera muy didáctica y con harto realismo, la verdad. Entonces queremos mucho agradecer a Nemo lo claro, lo simple que ha sido en poder explicarnos y que ojalá este tipo de situaciones que tú mencionas le puedan servir a nuestras socias y socios de la Cámara. Reiterarles a todas nuestras socias y socios que una vez al mes vamos a tener estos webinars, vamos a seguir conversando con distintas entidades, con distintas personas y empresas que han tenido y que tienen relación directamente con nuestro rubro. Reiterarle también a nuestras socias y socios el convenio que hoy día tenemos como Cámara con entidades financieras como es Integral Chile y otras. Entiendo que va a aparecer en pantalla el listado y también van a haber información donde ciertamente va a ser útil para nuestros socios y socios. Estos conversatorios van a quedar grabados en el portal de apoyo socio para que lo revisen. Aquellos que no se pudieron conectar puedan verlo cuando quieran. Y nosotros como apoyo socio, con la ayuda de todo el equipo de la Cámara, estamos abiertos a que nos envíen correos, nos manden preguntas y estos webinars finalmente lo que hacen es poder orientar a nuestras socias y socios. Así que desde ya muchas gracias, Nemo. ¿Tú querías agregar algo? Solo un detalle. Sí. Como tú dijiste, el convenio que tenemos de colaboración, nosotros estamos dispuestos a orientar, a ayudar, y eso es sin costo. Lo hemos hecho con varios socios de la Cámara. Una primera conversación para decirle, mira, con tus datos, con tu diagnóstico, pensamos que tienes que preocuparte de esto, esto, otro. El camino puede ser este o este otro. Preocúpate de este tipo de temas. Ahora, si hay que entrar más allá de un tema distinto, pero es un tema de orientación. Muchas veces el empresario está un poco ciego de lo que está pasando. O no sabe. O técnicamente es más constructor que empresario. Sí, claro. Y a veces la visión de un tercero ajeno es súper útil y estamos gustosos de poderlos ayudar y orientarlos en lo que corresponde hacer.
Muchas gracias, Nemo, y ciertamente este grupo Apoyo Socio justamente lo que hacemos es que acompañamos, orientamos e informamos. Así que desde ya, muchas gracias a todos los que hoy día nos han escuchado y han visto esta presentación muy buena de parte de Nemo. Así que muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.